de JavaFX, les voy a mostrar acerca de las posibilidades que nos brinda la librería para mostrar cuadros de diálogo de selección de archivos. Estos cuadros de diálogo nos van a permitir mostrar los cuadros de diálogo nativos del sistema operativo para poder seleccionar un archivo que exista y que tengamos que abrir, seleccionar o indicar el nombre de un archivo nuevo para poder modificarlo, para poder crear en caso de nuevo, o la posibilidad de seleccionar múltiples archivos que estén existentes en una carpeta de la computadora. Para lograr esto, JavaFX nos ofrece la clase FileChooser, que es particularmente fácil de usar. Esta clase se la instancia y luego requiere únicamente llamar a algunos de estos tres métodos. El método showOpenDialog nos permite buscar un archivo que exista en la computadora y como retorno del método vamos a obtener un objeto file cargado con información del archivo que se haya seleccionado. Para probar esto tengo acá un proyecto JavaFX que contiene únicamente una escena con un botón. Y en el evento clic del botón vamos a mostrar este cuadro de diálogo, que es el lugar donde querríamos obtener un archivo que seleccione el usuario. Solamente vamos a necesitar crear una instancia de un FileDialog. El constructor no tiene parámetros y simplemente vamos a llamar a alguno de los métodos show. Acá me importó cualquier cosa, la clase FileChooser. Y simplemente tenemos que invocar a alguno de los métodos, por ejemplo, showOpenDialog. Al ejecutar, tenemos el botón y ver diálogo nos abre un selector de archivos. Este selector es el selector nativo que ofrece el sistema operativo. En este caso estoy corriendo un Linux con KDE, por lo tanto el selector que me viene es el del gestor de ventanas que estoy utilizando. Naturalmente, si corremos este programa en Windows, vamos a ver el cuadro de diálogo habitual que vemos en el sistema operativo, o si lo corremos en una Mac. En todos casos vamos a poder ver los cuadros de diálogo del sistema operativo, que son los que el usuario va a estar más acostumbrado a utilizar. Acá el usuario puede cancelar o seleccionar un archivo y el diálogo se cierra y continúa la ejecución de la ventana. El método showOpenDialog retorna un objeto file. Si nosotros asignamos ese retorno, vamos a poder obtener toda la información del archivo que he seleccionado en esta referencia. Acá voy a elegir cualquier archivo que tenga en la computadora, por ejemplo este. Y vemos cómo el sistema nos muestra la ruta del archivo. El toString muestra la ruta del archivo, pero la clase file contiene un montón de información asociada al mismo. El uso más simple de FileChooser se acaba en estas tres líneas. Sin embargo, FileChooser también nos ofrece un diálogo para elegir un archivo nuevo. En este caso tenemos el mismo diálogo similar al de recién, pero podemos escribir el nombre de un archivo que no exista. Y también tenemos Open Multiple Dialog, que nos va a ofrecer, en lugar de seleccionar un único archivo, la posibilidad de seleccionar un conjunto de archivos. En ese caso, nos va a retornar, en lugar de un solo objeto file, una lista de objetos file. Entonces podemos probar de recorrerla por cada archivo que devuelva a la lista. En este caso vamos a nuevamente mostrarlo en pantalla.
A ver, diálogo, vamos a buscar algún archivo que tenga, alguna carpeta que tenga varios archivos. Elijo todos estos y al hacer clic en Open, vemos cómo me retornó la lista con todos los archivos que haya seleccionado. FileChooser también posee dos propiedades que van a ser importantes a la hora de hacer una aplicación completa. Initial Directory nos permite indicar cuál es la carpeta donde el cuadro de diálogo empiece mostrando cuando se lo abra. Como ven en la ejecución, nos arranca mostrando la carpeta del proyecto que estoy ejecutando, que probablemente no sea la que el usuario necesita ver primero. Ven que estamos en el proyecto selector archivos y esta es la carpeta del proyecto del IntelliJ. Y también nos ofrece algo que es muy importante, que es el filtrado por extensiones. Cuando nosotros abrimos este cuadro de diálogo, vemos que nos permite elegir todos los archivos que existan en las carpetas que voy seleccionando. Muy habitualmente vamos a necesitar que el selector muestre o permita seleccionar solo algunas extensiones de archivos de los que estén en la computadora. Por ejemplo, si quiero abrir un solo archivo de texto, debería poder filtrar que nos muestre únicamente archivos de extensión .txt. Para poder hacer esto, FileChooser ofrece una propiedad llamada getExtensionFilters, la propiedad, que es una propiedad de tipo Observable Collection. Es decir, es una colección a la que le vamos a poder ir agregando diversos objetos. Estos objetos van a tener que ser instancias de esta clase ExtensionFilter, que va a permitir indicar cada uno de los filtros que queremos aplicar al cuadro de diálogo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer que este diálogo filtre únicamente archivos de texto inicialmente, vamos a necesitar crear una instancia de la clase ExtensionFilter. Esta clase particularmente es una clase interna de FileChooser, por eso el nombre es así. A ver, le voy a llamar filtro 1. Y ExtensionFilter en su constructor nos permite indicar la descripción del filtro. Por ejemplo, voy a indicar que son archivos de texto. Y el filtro que efectivamente quiero aplicar. Quiero que traiga solo archivos de extensión txt. Por lo tanto, todos los archivos con el patrón *.txt. Este objeto de ExtensionFilter lo voy a tener que agregar a esta propiedad que ofrece el diálogo. Como quiero agregar uno solo, puedo usar el método add, y si tuviera varios, usaré el método addAll que ofrece la clase Observable Collection. Con este filtro activado, cuando ejecute el cuadro de diálogo, ahora tengo un patrón de filtro, en este caso el que elegí de archivos de texto. Si voy entrando a carpetas que no tengan archivos de texto, no me va a traer ningún archivo. Si busco una carpeta con archivos, los voy a poder ver. Si quisiéramos tener varios filtros, simplemente creamos más extension filters. Voy a crear un segundo filtro donde voy a seleccionar, por ejemplo, archivos de Java. Pensando que yo acá quiera ver, por ejemplo, todos los archivos de extensión Java o todos los archivos de extensión .class, o por ejemplo agrego los fxml. Entonces podemos indicar más de una extensión separadas con coma. Voy a elegir usar ahora el método addAll para agregar ambos filtros. Y
Y ahora el cuadro de diálogo nos va a mostrar los dos filtros que indiqué. Si selecciono el de archivos de Java, ahora sí voy a ver algunos archivos que tengo que cumplan con estas extensiones. Y con archivos de texto, los posibles archivos TXT, que justo en esta carpeta no tengo ninguna. En ambos casos, cada vez que presiono el botón cancelar para cerrar el diálogo sin seleccionar ninguno, el retorno es un null. Por eso vemos acá las excepciones que no manipulé creyendo que la lista iba a venir con elementos. Por eso deberíamos siempre verificar que este retorno sea distinto de nulo. Con esta clase entonces vemos cómo muy fácilmente y en muy pocas líneas de código podemos mejorar mucho la interfaz de nuestros programas, permitiendo que los usuarios elijan sus propios archivos, por ejemplo para guardar los datos que el programa maneje o para abrir archivos con información que el programa deba acceder. Y con muy poco esfuerzo brindamos una interfaz bastante profesional al poder mostrar los cuadros de diálogo nativos del sistema operativo. Finalmente los dejo con el diagrama de clases involucrado en el ejemplo de hoy. Vemos que este particularmente es muy cortito, son solamente la clase FileChooser y específicamente extension filter en el caso de que los querramos utilizar.